Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Muy bien, espero tener una muy buena semana y que todo les vaya de maravilla. Que hayan tenido un buen día y les deseo un buen provecho. Vamos a continuar con nuestra sesión. En la primera sesión hablamos al respecto de el movimiento ondulatorio. La sesión anterior estuvimos hablando respecto a el movimiento circular simple y acelerado y uniforme y movimiento acelerado, y hoy vamos a trabajar respecto a el movimiento, vamos a terminar el movimiento ondulatorio y trabajar algunas situaciones relacionadas con. Si tienen alguna pregunta, sin lugar a dudas, con mucho gusto pueden plantearlas. Muy bien. Nos habíamos quedado analizando, ya habíamos visto del movimiento armónico que existía una amplitud, un periodo, una frecuencia, y estábamos en la parte de relacionarlo con el movimiento circular. Habíamos dicho que el movimiento circular tenía la característica que la trayectoria es por medio de un círculo. Entonces, si nosotros analizábamos, podíamos tener un resorte que tiene una masa unida y podríamos relacionarla con un punto dentro de la circunferencia. Es decir, acá. Este punto P lo puedo relacionar con la coordenada, con este punto que es donde está ubicada, donde estaba ubicado la masa que está unida al resorte. Conforme se mueva esta masa, nosotros podemos ir moviendo el punto y encontrar una relación entre la forma en que se va a mover circularmente el punto y la forma en que se va a mover horizontalmente la masa. Como este es un círculo, nosotros tenemos que las coordenadas X, Y, el radio va a ser el punto hacia la orilla, que para nosotros tendrá el caso de la amplitud, es decir, que el estiramiento completo, que estaría hasta esta línea que vamos a dibujar, estaríamos hablando que la amplitud vamos a ubicarla de este punto a este punto. En ese caso tendríamos nosotros la amplitud. Cuando el centro esté hasta el extremo donde hemos marcado la línea nueva, en ese caso estaríamos en el caso de la amplitud, o sea, acá. Nosotros podemos encontrar razones trigonométricas de estos datos, recordando que, por ejemplo, una función seno, usando las relaciones trigonométricas que se aprenden en la matemática 3, nosotros podemos ver que el coseno de un ángulo se puede escribir como una razón. Por eso se denominan razones trigonométricas. La razón por lo general lo escribimos como y partido, el coseno es x partido r, que r es el radio de la circunferencia. Si nosotros de esta ecuación de acá despejamos x, tendríamos que x es r por el coseno. Y donde, como sabemos que r es equivalente a la amplitud, es por ello que tenemos esta primera ecuación, que x es igual a por el coseno del ángulo, despejando de aquí x. Lo mismo sucede si lo hacemos en el caso de y. Y vendría siendo, el seno vendría siendo y sobre r. Si despejamos nosotros y de aquí,
tendríamos que y es igual a r por el seno del ángulo. Ahora bien, como nos interesa x por la razón de que nosotros nos estamos moviendo en forma horizontal de acuerdo a la figura que está aquí abajo. Entonces el caso de y no vamos a analizar a menos de que estuviésemos en forma vertical, pero en este caso estamos analizándolo todo en forma horizontal. Si nosotros sustituimos esta coordenada, tendría entonces coordenadas x, y, que sería el mismo punto que estaría acá. Recordando que la velocidad angular en el movimiento circular, la velocidad angular es equivalente a omega, que es la velocidad angular, es equivalente al ángulo dividido el tiempo, porque es un movimiento circular uniforme. Vamos a poner aquí. Entonces, si yo despejo de acá, yo despejo el ángulo, tendría que el ángulo es omega por t. Reemplazando el ángulo en la ecuación que tendríamos aquí, reemplazando el ángulo aquí en esta ecuación, haciendo el reemplazo del ángulo, podríamos entonces tener que x es omega por t. Recordemos que también omega se puede calcular como 2pi por la frecuencia. Haciendo el reemplazo ahora de omega, lo vamos a reemplazar a omega por 2pi por f acá. Entonces, si yo reemplazo omega por 2pi por f, me quedaría esto como 2pi por f por t. Y si yo reemplazo teta como 2pi por f por t, tendríamos entonces en la ecuación de x, tendríamos que x es igual al coseno de omega t, que a su vez va a ser 2pi por f por t, que es la ecuación que está acá debajo. Es la ecuación que vamos a utilizar y que las relaciones son importantes tenerlas en cuenta, pero la ecuación que nos va a servir es la ecuación esta que está de último. ¿Dudas con la deducción de la ecuación? Licenciado, una pregunta. Donde Sí. dice, vamos a analizar en un punto con coordenadas t, x, t es por el tiempo y x por la posición, o eran coordenadas x, y. No, es que lo que sucede es que nos interesa analizarlo en puntos en función del tiempo. La coordenada x, y es únicamente para relacionar la posición dentro del círculo con la posición horizontal. Pero nosotros estamos analizando en función de la posición y el tiempo. Aquí nos faltó t. Y el tiempo. Eso es lo que estamos analizando para llegar para concluir con la ecuación que está encerrada en rojo. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Por qué borró las fórmulas? Aquí no las miro yo. Perdón, es que como cada vez que modifico algo, se borra la animación. Ahí está. Gracias. No, perdón. Es que no me había percatado. Entonces, esta coordenada t, x se refiere a que lo que vamos a analizar es en función de la posición y el tiempo. Y esta coordenada x, y es en relación a la ubicación en el círculo.
¿Cómo es? La T en función del tiempo y la X en función del círculo. ¿Cómo es? No. Es que la T, a ver, pues, se lo vuelvo otra vez a mencionar. Esto se mueve en el tiempo, de adelante a atrás. ¿Sí? Ah, bueno. En un tiempo determinado T, vamos a analizar la posición de esto horizontal. Vamos hasta ahí. Ah, muy bien. Esta relación en esta coordenada, o sea que aquí nosotros estamos, se lo voy a anotar en donde aquí estamos en una posición, en un tiempo determinado y en una posición determinada. Aquí. Y nosotros estamos analizando en esta posición y en este tiempo determinado, estamos analizando, se lo voy a volver a reescribir. Ahorita les va a aparecer todo otra vez. Aquí estamos en una posición y en un tiempo determinado. Se lo voy a poner aquí para que se mire. Bueno. Entonces, ahí estamos en una posición y en un tiempo determinado, que no sabemos cuál es. Al congeniar esta posición en este tiempo determinado con esta coordenada dentro del círculo, que está en una coordenada X, Y, nosotros podemos encontrar cuál es el valor de X y de Y. Pero esta X sí se relaciona con esta X, porque es la misma distancia que va a estar el objeto. El único que no tiene relación es Y y T. Entonces, esta posición X dentro del círculo es exactamente la posición X en forma horizontal en este tiempo determinado, que es el que estamos analizando. En este tiempo determinado, la posición está en una coordenada X, Y sobre el círculo. De X nosotros podríamos entonces encontrar que la relación trigonométrica que nos permite encontrar este ángulo, que es la apertura que tiene respecto para saber cuánto se movió en el punto P, a qué distancia está, nos sirve para utilizar el valor de el coseno. Entonces el coseno del ángulo es igual a X sobre R. Y ya hacemos todo el despeje de lo que está aquí para concluir acá. ¿Queda ahí claro por qué la diferencia de T, X y el otro? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Gracias. Con gusto. Vale. Muy bien. Ahora, ojo. Ojo, porque fíjense que a mí en algún momento cuando empecé a ver este tema me pasaba. Yo decía, pero mire, ¿por qué este T no se cancela con este F? Si a mí me enseñaron que F es igual a 1 sobre T. Pero hay que tomar el significado de T y el significado de esta T. Esta T sabemos que representa el periodo. Eso significa esta T. Y el periodo sabemos que es, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que le lleva a hacer, es el tiempo que se le lleva a hacer una vuelta. Eso vendría siendo el periodo. Mientras que esta T es el tiempo de análisis, que puede ser igual al periodo o puede ser menor al periodo. Es decir, que solo en el punto donde el objeto haya ido y regresado, solo en ese momento, T y T son iguales. En todo el resto de momentos, T es distinto de T. Porque T minúscula es en cualquier otro punto. Puede ser aquí, 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 aquí, aquí o aquí.
mientras que el periodo únicamente corresponde a este punto después de que ha ido y ha regresado. ¿Queda clara la diferencia entre T mayúscula y T minúscula? Sí, licenciado. Muy bien. Esto sí lo voy a borrar porque no. Eso solo es para que no se confunda. Pues no es necesario que les quede ahí. Bueno, entonces continuemos. Ahora ya tenemos nuestra primera ecuación. Como ustedes están en la matemática número 3, o sea, están todavía en precálculo, van a entrar a ver cálculo, pero cuando lleguen a ver cálculo les recomiendo que traten de demostrar cómo se llegan a las siguientes ecuaciones utilizando no el análisis que vamos a hacer, sino utilizando el cálculo diferencial, porque inclusive es hasta más rápido. Bueno, ya tenemos nuestra primera ecuación. La ecuación de la posición A igual al coseno de 2pi por F, que es la frecuencia, por T. Sigamos. Ahora veamos la velocidad. Si nosotros recordamos, en el movimiento circular nosotros teníamos una velocidad que le llamábamos la velocidad lineal o velocidad tangencial. Y si recordamos, nosotros en el punto donde estaríamos en la amplitud, en ese punto nosotros estaríamos teniendo la velocidad lineal, es decir, la velocidad aquí, en esta trayectoria, como está sostenido, podríamos afirmar que esa velocidad tiene un valor de 0, esta velocidad. Y aquí la velocidad tangencial estaría en esta dirección. Ahora bien, ahí estamos en el punto, en la posición máxima, que es el estiramiento, y la velocidad, como ya se discutió antes, es igual a 0, porque está en reposo. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en el centro? Aquí dijimos que nosotros íbamos a tener la velocidad máxima, que ya no es 0, cuando nosotros nos ubicamos en este punto, es decir, en x igual a 0 tenemos que nuestra velocidad es la velocidad máxima. Eso quiere decir que la trayectoria de aquí para acá, la velocidad va a cambiar de una velocidad de 0 hasta una velocidad máxima. Bueno, continuemos. Si analizamos nosotros en un punto P cualquiera, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que en el punto P nosotros vamos a tener entonces que nuestra velocidad tangencial sigue siendo esta de acá y que este ángulo de acá corresponde también a este ángulo de acá. ¿Eso por qué razón? Porque si observamos, nosotros tenemos dos rectas paralelas que son esta de acá, y tendríamos esta recta paralela también, que es esta de acá. Y entonces nosotros tendríamos que este ángulo es exactamente igual, es congruente con este ángulo. Es decir, que tienen la misma medida por tener una diagonal que atraviesa dos rectas paralelas. Luego tenemos que este ángulo de acá es exactamente la misma medida que este ángulo de acá, porque otra vez tengo dos paralelas que son esta y esta, y este ángulo es alterno interno con este de acá. Así se llega a concluir que este ángulo es equivalente, es congruente con este ángulo, es decir, que tienen la misma medida. Pero bueno, ahora bien, tenemos aquí nuestra velocidad tangencial. Para que nuestro vector velocidad llegue a esta figura, nosotros tendríamos que movernos en dos direcciones. La dirección de X, que sería esta, y la dirección de Y, que sería esta. ¿Qué es lo que está ahí dibujado? Esta es la dirección de X, y esta es la dirección, y esta sería la dirección de Y, y este sería el ángulo. Vale. Entonces se puede observar que V es el cateto opuesto al triángulo. El triángulo es el triángulo que se dibuja acá. Se los voy a remarcar.
para que puedan ver el triángulo. El triángulo al que nos referimos ahí es el triángulo que se dibuja aquí. Ese es el triángulo que se dibuja. Ese triángulo que acabo de marcar, ese triángulo tiene como cateto opuesto, porque está frente, el cateto opuesto siempre es el que está enfrente al ángulo que estoy usando de referencia. Este es el cateto opuesto. Si yo quiero calcular el cateto opuesto, nosotros tendríamos entonces que utilizar la relación trigonométrica que vendría siendo una función seno. Si ustedes han llevado algo de trigonometría, sabrán que el seno del ángulo para el dibujo que tenemos ahí va a ser igual a el cateto opuesto, que es v, que es la velocidad con que se está moviendo el objeto de forma horizontal, dividido la hipotenusa. La hipotenusa es la velocidad tangencial. Entonces observemos que ahora bien, otra situación que tenemos que observar es la siguiente. Vemos que la dirección de V en el dibujo, esta dirección, V va hacia el lado izquierdo, por lo tanto su valor es negativo. Esto nos va a llevar a la ecuación que está aquí, que V es igual al negativo de la velocidad tangencial por el seno de ángulo despejando de aquí V de t, despejando de aquí V. Ahora bien, si hago los mismos reemplazos que hicimos antes, tendríamos que recordar que la velocidad tangencial se calcula como la velocidad angular por el radio, tomando en cuenta que el radio es la amplitud. Y la velocidad angular también se puede calcular como 2pi por f por a. El ángulo sabemos que es la velocidad angular por el tiempo. Reemplazando la velocidad angular como 2pi por f, que es lo que está acá, nos quedaría entonces que el ángulo es 2pi por f por t. Haciendo los reemplazos, correspondientes aquí, se va a cambiar v se va a hacer el cambio. Ahora se los voy a señalar. Se va a cambiar. V de t se va a cambiar aquí. Y el ángulo se va a cambiar aquí. Ahí no mucho me quedó como quería, pero esto. Entonces, aquí se está cambiando el ángulo y nos va a quedar 2pi por f por t. Y aquí vamos a cambiar v de t por 2pi por f por a. Y nos va a llevar que la velocidad vamos a calcularla como 2pi por la frecuencia por la amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia por t, que es nuestra segunda ecuación. Pues ya tenemos definidas dos ecuaciones. La ecuación de la posición
y la ecuación de la velocidad. Esas son las dos ecuaciones que nos van a servir. Ya tengo ecuación de la velocidad y ecuación de la posición. Bueno, ¿dudas? Repasemos rápidamente. En la primera dedujimos cómo encontrar el valor de la posición en función de el tiempo. Y luego vimos que hay dos velocidades extremas, que son en la amplitud, que vale 0, y en el punto x igual a 0, donde es la velocidad máxima. Entre esos dos intervalos analizamos nosotros entonces que se puede calcular una velocidad particular que sube y nos queda como resultado una ecuación trigonométrica que nos permite calcular v partiendo de, en lugar de que está en un círculo, ahora está en un movimiento oscilatorio. ¿Dudas, preguntas? Licenciado, yo sigo viendo ese ángulo porque para mí ese ángulo tiene que estar restado, no sé. Porque, ajá, no lo logro ver que sea el mismo que el de abajo. Va, espérenme. Yo veo que es el ángulo que está aquí junto al punto rojo, en donde está la coordenada, y ya le di vuelta y todo y no logro. Vale, en un ratito más. Solo voy a hacer una cosita. Mire pues, esta es la situación original, ¿cierto? Sin nada más que lo que yo quería analizar. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Vale. Entonces voy a trazar 3 rectas paralelas. Entonces, esta es mi primera recta paralela, que pasa por el centro. La voy a poner roja para que se distinga. Y la voy a poner más gruesa. Vale. Esa es la primera recta paralela. La voy a poner discontinua solo para que nos permita poder verla. Hay otra recta paralela que va a ser la recta que pasa aquí. Exactamente va a pasar respecto a ya no la puse tan paralela. Ahí está paralela. Que es esta recta que está aquí. Y la voy a poner discontinua también para que nos permita ver. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que se establece? Ahora las voy a sacar. Entonces, tengo esto aquí. Tengo esta recta, que es la recta roja. Y tengo esta otra recta, que es la recta verde. Y tengo una diagonal, que es la recta amarilla. La voy a poner en negro para que se pueda ver. Bueno, entonces, este ángulo de acá, vamos a ver, el ángulo que necesito, tengo que terminar de dibujar otras cosas aquí. Voy a dibujar ahora la recta donde dice posición X. Porque si no, no me va a quedar lo que necesito ver. Esa recta es la que forma aquí.
La voy a poner ahora con color como gris. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciado. Vale, entonces miren pues. Ya. Vale. Si yo extiendo esta recta y extiendo esta otra recta, y yo voy a hacer una tercera recta. Aquí. Esa la voy a dejar suave. ¿Se notan? ¿Sí? Sí, licenciado, sí. Entonces, nosotros estamos analizando el ángulo que se encuentra aquí. Bueno, realmente no es este ángulo, es el ángulo 1, 2, es este ángulo. El ángulo que está aquí, este es el que me interesa. Ah, no, perdón. Vamos a ver dónde tengo mi... Así, vamos a decir que es este ángulo. Ya me perdí en el dibujo. Aquí, vamos a decir que es este. Este es el ángulo que está aquí. ¿Vamos ahí? Sí, ese es. Ajá. Este ángulo es este ángulo. Vamos a ver si esta recta no me va a servir en otro lado. Ah, sí, aquí. Esta recta la voy a dibujar aquí arriba. Esa recta que acabo de mover corresponde a este punto. ¿Vamos ahí? Entonces tengo esta recta, que es esta recta, y tengo esta recta, que es esta recta. Y esta diagonal corresponde a esta diagonal. ¿Vamos ahí? Sí, licenciado. Esto lo voy a quitar para que no se vuelva un relajo. Entonces, veamos. Esta diagonal, ahora la voy a señalarla. Esta diagonal y esta recta de acá, este ángulo de acá, con esta diagonal y esta recta, son alternos internos. Eso quiere decir que hay una diagonal, hay dos rectas paralelas, y entonces la medida de este ángulo, que está en naranja, es la misma medida que este ángulo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciado. Vale. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos llegar hasta aquí. Hasta aquí. Que va a ser la recta más gruesa. Hasta ahí tenemos que llegar. Bueno, entonces ya tengo mi primer escalón. Bueno, ahora necesito volver a hacer una situación similar. Entonces veamos. Pues. Ahora. Vamos a ver dónde voy con el dibujo. Entonces, ahora, este ángulo de acá, el que voy a dibujar ahora con verde, este ángulo de aquí es opuesto por el vértice con el ángulo amarillo. Es decir, que van a tener la misma medida. Quiero ver ahí. Quiero ver solo una cosa.
si no me fui por agregar más líneas, me fui por otro lado. Espérenme, pues, solo quiero ver una cosa. Se lo voy a resolver más fácil, mire. Ya lo vi de otra manera. Lo voy a hacer ahora otra vez sobre el dibujo. Aquí mismo. Mire, pues. Seguimos ahí donde estamos. Entonces, mire. Si yo observo el triángulo del punto P, está aquí. Sigo en la misma figura. Y si yo cierro la figura completa, la voy a hacer con... aquí. Si yo cierro la figura completa, entonces observamos que este ángulo de aquí tiene la misma medida, va a tener la misma medida que este ángulo de aquí. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciado. Yo me perdí otra vez esa partecita, perdón. Ahorita se la voy a volver a explicar. Solo voy a hacer el dibujo con líneas para que el marcador no me afecte. Si yo cierro la figura y hago un rectángulo que abarque desde el punto P hacia donde termina la posición de X hacia el origen, es decir, aquí, esto es el rectángulo que estoy dibujando y lo voy a poner con color rosado fuerte. Y lo voy a poner, quedó como morado. Ahí está. Bueno, si vemos el dibujo que acabo de formar, el ángulo amarillo, ¿con quién tiene la misma medida? Con este ángulo de aquí. ¿Sí? Sí, licenciado. Vale. Ahora el ángulo rojo que voy a dibujar, esta diagonal, aquí se forman 90 grados. Aquí. Que también se forman 90 grados aquí, pero eso no me va a servir mayor cosa. Vale. Entonces, ahora veamos lo siguiente. El ángulo verde y el ángulo rojo son ángulos que son complementarios. El ángulo que voy a dibujar con color celeste, este es de 90 grados. Si este de aquí es complementario con este de aquí, entonces para que el triángulo mida lo mismo, ¿cuánto tiene que medir el triángulo que voy a marcar con rosa? ¿Cuánto tiene que medir ahí? Es decir, aquí, ¿cuánto debe de medir? Tiene que medir lo mismo que aquí. Lo mismo que aquí. Tiene que medir aquí. Si no, no se cumpliera que estos dos, el rojo de aquí más este de aquí, midieran 90 grados. No sé si ahí ya le quedó un poco más claro. Yo estaba pensando en voltear el triángulo, entonces ahí miraba que quedaba en esa punta. Sí, lo que pasa es que hay que, por lo general, casi siempre es más directo hacerlo con rectas alternas, usando ángulos alternos internos, pero esta es otra forma. Y ahí ya
Ya quedó. Ahora sí. Sí, ya, gracias, licenciado. ¿La hemos convencido? Sí, ya lo dije. Está bien. Me parece interesante, ¿sabe? Gracias por el reto del día de hoy. Bueno, entonces, después de regresar a esto, ya vimos que el ángulo entonces sí tiene la misma medida, el ángulo de la figura acá con el ángulo de la figura acá. Y saben que probablemente van a encontrar a la otra persona que se los demuestre, probablemente con... podría salir hasta con semejanza de triángulo, ¿saben? Podría salir, habría que ver. Pero bueno, eso lo van a ver ahorita en la matemática que están viendo. Pues como este ángulo es congruente con este ángulo, que era lo que nos pedían favor de demostrar, quedamos hasta esta situación de aquí. Bueno, continuando. Tendríamos entonces ahora que vamos a hablar respecto a la aceleración. Sabemos que en la aceleración circular, en el movimiento circular, si es un movimiento circular uniforme, únicamente hay una aceleración. Bueno, pueden haber dos aceleraciones, una aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Bueno, de nuevo, en el caso de la aceleración, nosotros también habíamos analizado y en este punto tenemos una aceleración máxima también, que es cuando está en reposo. Y tenemos una aceleración centrípeta que va hacia el centro siempre del círculo. Bueno. Luego, y que pues ya sabemos que es la aceleración máxima. Cuando está en el centro, es decir, que cuando está otra vez allá arriba, aquí era la velocidad máxima, aquí va a ser la aceleración igual a 0, que son los dos extremos que nos interesan analizar. Entonces vamos a analizar un punto intermedio entre este y este. En ese punto intermedio, nosotros tenemos otra vez la velocidad tangencial y tenemos nuestra aceleración centrípeta que va a ir hacia, vamos a tener nuestra aceleración centrípeta que va a ir hacia el centro del círculo. En este punto P va a ir hacia el centro del círculo y tenemos que la componente ahora respecto al ángulo que está acá, que tiene la misma medida aquí, este es más fácil de verlo porque aquí son dos paralelas y estos son alternos internos. Entonces este ángulo que tiene la misma medida que este de acá, nos permite encontrar entonces cuál es la aceleración centrípeta, partiendo con lo siguiente. Recordando que ahora lo que necesitamos es, ¿dónde voy? Voy aquí. Es recordar que esa aceleración centrípeta tendríamos nosotros, como estamos buscando el cateto adyacente, sería un coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es aceleración centrípeta. Despejando A de esta ecuación, tendríamos nosotros entonces que la aceleración va a ser igual a la aceleración centrípeta por el coseno del ángulo. Sustituyendo de nuevo, ahora haciendo las siguientes sustituciones. Haciendo la sustitución de aceleración centrípeta igual a v al cuadrado partido r, reemplazando v por omega por r, tendríamos omega al cuadrado por r cuadrado, simplificando con el r, nos quedaría entonces omega cuadrado sobre r. Aquí se simplificó el r cuadrado con este r y por eso nos quedó únicamente un r. Haciendo el reemplazo entonces de omega al cuadrado por r como 2pi por f, 2pi por f elevando al cuadrado, el 2pi por f que sabemos que es omega, tendríamos entonces que sería 2 al cuadrado es 4, pi al cuadrado es pi cuadrado y f al cuadrado es f cuadrado, de ahí sale este omega cuadrado, se reemplazó
por este 4pi cuadrado f cuadrado. Es negativa porque la dirección de la aceleración es negativa. Por la amplitud, por el coseno, volvieron a reemplazar el ángulo como 2pi por f por t. Y ya tenemos nuestra tercera ecuación, que son lo que se buscaba en esta sesión, era llegar a las ecuaciones que corresponden a la relación entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Y entonces, con eso, ya tenemos nuestras ecuaciones. Entonces ya podemos hablar de que tenemos nuestra ecuación de la posición, que es la que está antes. Esta, x igual a coseno de 2pi por ft. La de la velocidad, que es v igual al negativo de 2pi por f por a por el seno de 2pi ft. Ojo con las funciones, unas son coseno, otra es seno. Si lo quieren ver así, van alternas. Posición coseno, velocidad seno, aceleración coseno. Y luego ya tenemos entonces que la coseno, no digo la aceleración, está dada por esta ecuación. Y con ello ya tenemos entonces nuestro valor de la posición, la velocidad y la aceleración y demostrados. Por eso casi no me gusta mostrar ecuaciones, pero estas eran importantes porque la idea es relacionar movimiento circular con movimiento armónico. Ahora que ya tenemos estas relaciones, entonces podemos ver que las gráficas de la energía potencial, que eran las que nos faltaban, de la energía potencial contra posición, va a ser siempre una parábola. Ah, sí, con gusto. Posición es coseno. Aceleración, posición es coseno. Velocidad es seno. Y aceleración, coseno. Eso solo es para que tengan una forma de ubicarlas y no se vayan a confundir porque se parecen mucho en la estructura. Entonces, para que no lo vayan a olvidar. Bueno. De esto, recordar que en el caso de la energía potencial va a formarse por una parábola donde sus puntos máximos van a estar en la amplitud y su punto mínimo va a ser cuando x vale 0. Y en el caso de la energía cinética es al revés. Sus puntos, el punto máximo lo tienen 0 porque ahí está la velocidad máxima. Y el punto, sus puntos mínimos están en la amplitud. Para la energía potencial elástica es esta. Y para la energía cinética es esta. Vamos ahí a corregir porque las dos se quedaron como potencial. Aquí es energía cinética. Continuando. Ahora vamos a cómo es la gráfica de estas gráficas que encontramos. Una gráfica de coseno tiene la forma de que empieza en la amplitud y termina en la amplitud positiva. Amplitud menos amplitud. Esa es la gráfica de una coseno. Si fuera la gráfica, esta gráfica, entonces nosotros tendríamos que los puntos máximos van a estar en la amplitud, van a estar en t igual a 0 y en t igual al periodo. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que un objeto, una oscilación, es cuando va y viene? Y que en estos puntos vamos a tener la amplitud aquí
y aquí vamos a tener la amplitud negativa. Y aquí está 0. En estos puntos es donde está ubicado aquí y ubicado aquí, que son cuando t es igual a 0 y cuando t es igual al periodo. Bueno, ¿cuáles son los puntos críticos que tenemos que dibujar siempre? Cuando yo les diga, hay que hacer la gráfica de una función de este tipo, los puntos críticos que necesitamos dibujar son siempre t cuartos, o sea, el periodo dividido 4, el periodo dividido 2, 3 cuartos del periodo y el periodo, junto con 0. Entonces, estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos son los que vamos a dibujar siempre cuando nos pidan hacer gráficas de este tipo. 0, t cuartos, t medios, 3 t cuartos y t. Cuando ustedes vean esto en la matemática 3, recuérdenlo porque es para todas las gráficas trigonométricas que se pueden graficar utilizando estos 5 puntos. 0, pi cuartos, por ejemplo, si fueran pi, 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, y pi, por ejemplo, si el periodo fuera de 0 a pi. Muy bien, sigamos. Aquí el periodo su periodo es de 2pi. Ahí lo toman en consideración para este caso en particular. Si es una gráfica normal, coseno. Una gráfica seno, la diferencia es, esta es la gráfica de la velocidad. Si recordamos la velocidad tenía un signo negativo al principio. La función seno original, se las voy a dibujar y después la voy a borrar porque no quiero que quede ahí dibujada, pero la función seno original es esta. Esa es la función seno original, pero como tiene un signo negativo, nuestra ecuación, por eso es que invierto la gráfica respecto al eje X, es decir, está reflejada en el eje X, y por eso nos queda como se ve ahí. De nuevo tenemos los puntos máximos y mínimos, los vamos a tener en las amplitudes, pero ahora la amplitud va a estar en t cuartos y en 3 t cuartos. En la anterior lo teníamos en 0 y en t. Y 0 va a ser en 0, en t medios y en t. Su periodo sigue siendo de 2pi. Y la gráfica de la aceleración, se recuerdan que nos quedó una coseno, pero una coseno con un signo negativo. Quiere decir que también va a estar reflejada en el eje X. Eso quiere decir que nos va a quedar como que fuera una montañita. Y de nuevo tendríamos los puntos, el punto máximo, vean, para este caso, va a estar en t medios. Tendríamos la amplitud acá, en t medios, y tendríamos menos amplitud en 0 y en t. Y su periodo sigue siendo de 2pi. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, en esta casi primera hora. Primero dedujimos las 3 ecuaciones básicas del movimiento armónico simple partiendo del movimiento circular. Encontramos la posición, que recordamos que la posición es A por el coseno de 2pi por f por t. Luego encontramos la velocidad, que la velocidad nos quedó el negativo de 2pi por f por la amplitud por el seno de 2pi por f por t. Y luego nos quedó la aceleración. La aceleración nos quedó como el negativo de 4pi cuadrado por f cuadrado, por la amplitud, por el coseno de 2pi por f por t. Sus gráficas son las gráficas que están mostradas ahí. Son gráficas de funciones trigonométricas. En el caso de recordar que los intervalos para dibujar los puntos críticos que vamos a dibujar son 0,
T cuartos, T medios, 3T cuartos y T, donde T es el periodo. Periodo es una oscilación, es una oscilación completa, una de ida y de vuelta. Luego, habíamos visto que la energía, su gráfica es una función parabólica, es decir, que está al cuadrado, y que la energía potencial es una parábola abierta, cóncava hacia arriba, y la energía cinética es una parábola cóncava hacia abajo. Y ya para estas son ya las relaciones que se pueden tener ya como ecuaciones para el cálculo de algunas otras ecuaciones que nos van a servir en el caso del movimiento armónico. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Alguna pregunta con lo visto hasta ahora? ¿Y eso ahora cómo se usa? Licenciado, yo había entendido los periodos como que si fueran los radianes. Entonces, por eso es de que entiendo yo que va para abajo la gráfica respecto a la anterior, de la aceleración centrípeta, porque cuando llega, digamos, a su primer radián, que sería 180 grados, va a la mitad del periodo. Entonces va hacia la derecha la aceleración, porque va hacia adentro. Es como decirlo el radio. Entonces, por eso entiendo yo que es lo máximo que puede llegar en ese punto en la aceleración. Conforme va haciendo el movimiento armónico, es de que se va yendo para adelante o para atrás. Entonces, yo me pongo a pensar que algo lo está jalando abajo. Entonces, es ahí donde está dando la vuelta. Y por eso es de que se ve invertido. Pero no sé si así es la relación al final. Hablando de esta gráfica. O de todas en general. Sí, porque como al final se tienen que reflejar, pero es por eso, porque la aceleración centrípeta va hacia adentro. Entonces, cuando llega a T medios, entiendo yo que está al primer radián, a los 180 grados. Entonces va hacia la derecha, por eso es positivo y llega a lo máximo. Cuando termina su periodo, es de que ya hizo los 360 grados. O sea, una revolución, una vuelta, y la aceleración centrípeta va a ir a la izquierda, porque va hacia adentro, en ese punto. Por eso entiendo yo que es así invertido. A ver si le entendí la idea. Esperen, pues. Voy a ver si le entendí su idea. Y vamos a ver qué tan válida es. Veamos la idea. Como yo creo que usted la entendió. Pues vamos a analizar su idea.
Veamos, pues, a ver, con el dibujo que hice. Lo que usted nos dice es que según su percepción, es que como acá la aceleración centrípeta es negativa, entonces por eso es que aquí el valor está en un valor negativo. Y como acá la aceleración está positiva, que sería aquí, entonces aquí usted dice que la amplitud es positiva. Y que otra vez aquí, como otra vez cayó en 2pi, estaríamos diciendo que también es negativa. Vamos ahí. Sí, y eso del 2pi lo relaciona también con el periodo, que sería t, y donde dice un radian sería la mitad del periodo. Vale. Ahora le voy a dar hay una situación. Veamos, pues. Veamos. A ver. Esta gráfica es una gráfica, lo voy a decir, aceleración es tiempo contra aceleración. Entonces, mientras que lo que estamos cuando vemos lo de 0 y 2pi, estamos viendo la posición en el círculo. Es que sí, o sea, entiendo la lógica que le quiso poner, pero a ciencia cierta la relación no mucho me convence, porque, o sea, los signos sí casan, digamos que sí van a casar, porque nosotros estamos partiendo de una gráfica, estamos partiendo de la relación círculo-movimiento horizontal. Por eso van a casar los signos, pero realmente no es, la posición de 0, 2pi y demás, la relación se pueden concordar por la relación que hay entre el movimiento circular y el movimiento armónico. Ahora bien, el signo negativo, empezamos por un signo negativo porque en la ecuación al principio tenemos un signo negativo cuando t vale 0. Si t vale 0, entonces está en el punto inicial, la aceleración centrípeta va hacia adentro. Sí, creo que sí, solo hay algo que no me convence mucho, pero es en función de que recuérdese que el tiempo no se da en radianes. Ahí está el argumento que estaba buscando, que no encontraba cómo decirlo. El tiempo no lo damos en radianes, se da en segundos. La gráfica, a lo que nos referimos con que el periodo de la gráfica se dibuja sobre de 0 a 2pi, es una gráfica normal, seno, coseno, tangente. Las gráficas que nosotros vamos a hacer son en función del tiempo. Entonces, aquí, erróneamente, no podemos asignar estas unidades de medida. Ah, sí, licenciado. Lo que pasa es de que yo había visto un video de la parte armónica. Ahí salen en TikTok y sí lo relacionan con la posición. Entonces yo dije, si un periodo es una revolución durante el tiempo que se da, entonces 2pi equivale a un periodo. Relacionar la posición con el tiempo, y un pi radian, que sería 180 grados, sería la mitad del periodo, lo que le lleva la mitad de tiempo, y por eso es de que lo relacioné así.
porque igual hasta en física 1 nos enseñaron que el tiempo siempre va en el eje X, no como en matemática, que podría ir en Y, ¿verdad? Entonces No, el tiempo siempre va en X. Ajá, entonces en física sí nos dijeron que el tiempo siempre va en X, entonces yo dije, tal vez tiene su relación al decir que 2pi equivale a un periodo por el tiempo que se tarda en dar una revolución y pi equivale a la mitad del periodo. Entonces lo vi en función de los radianes, pero tomando en cuenta que ya no eran radianes, sino que era el periodo. Entonces ahí entendí yo por qué la relación se daba a la inversa del coseno y seno. No miro TikTok, entonces no le puedo decir. No soy fanático de esa red social, la verdad, pero mira, pues, como analogía, le voy a decir por qué es válido y le voy a decir en dónde ya no es válido. Es válido en el sentido que las dos son funciones trigonométricas. En eso es válido lo que le dijeron. Porque sí es cierto, esta es una función coseno invertida. Y lo que usted vio en el círculo, pues tiene esa relación, porque al final se construyen de la misma manera en matemática. Por eso cumplen, casan y por eso fue como, ¡pum! ¡Hala! ¡Qué interesante! Pero ya cuando nos vamos a la parte que nos interesa, que es físicamente hablando, no se puede. Porque en el eje X nosotros no estamos graficando valores de pi, estamos graficando valores de tiempo. Que se llaman periodo los dos, no es casualidad, porque al final un periodo es el trazo de una oscilación completa en el movimiento, en una gráfica de tipo senoidal. O sea, seno, coseno, tangente, secante, secante y cotangente. Ese es un periodo. El concepto de periodo es el mismo en ambos casos. Es decir, algo respecto, una vez que suceda algo, una oscilación, por ejemplo, hacer una oscilación o que se lleve a cabo una oscilación. En matemática, lo que se dibuja es una oscilación en función de los ángulos. ¿Cómo es que en cada posición angular se va generando la gráfica de seno o de coseno, según sea el caso? Mientras que lo que nosotros estamos analizando no es la posición angular, sino es el tiempo, en donde en el tiempo se encuentra ubicado en algún punto de esa oscilación. Esa es la diferencia. Como para generalizarlo, yo la verdad tendría cuidado de esa parte, en el sentido de que no vaya a encontrarse que sus alumnos dibujen una gráfica física usando con el eje X pi, 2pi, 3pi, 4pi y valores de pi, porque así, como así lo entendí, ¿verdad? Así lo dibujo yo. Realmente son dos unidades de medidas distintas, aunque la gráfica sea similar. Es como que usted me dijera, yo tengo $100 y yo tengo 100 quetzales. Y usted me diga, son exactamente lo mismo. Dependiendo del contexto, 100 y 100 numéricamente equivalen a lo mismo. Pero en los contextos de cada uno, al tratar de relacionar los $100 y los 100 quetzales, pues representan 100 de una moneda, pero ya entre ellos ya la relación ya no es la misma. Lo mismo viene pasando en este caso. Como son gráficas las dos de funciones trigonométricas, tienen la misma forma y cumplen las mismas características. Donde ya está el problema es cuando se va al contexto de una o de otra, porque una solo le interesa únicamente identificar la trayectoria de la gráfica como el comportamiento de una función, mientras que en la otra le interesa el comportamiento de un objeto físico. Es lo que le podría indicar. Pero igual compártanmelo de repente. Tengo tiempo y lo miro. Muy bien. Esto lo voy a... Pero me parece interesante. Esto es interesante.
Sigamos, pues. Ahora, cuando el ángulo ya no es cero, ¿qué implica que el ángulo ya no sea cero? Quiere decir que hay un corrimiento que le vamos a llamar un corrimiento de fase, y que este corrimiento de fase va a ser en función de si se tomó el tiempo antes o después de que empezara a oscilar. Entonces, todas nuestras ecuaciones, lo que va a suceder es que le vamos a agregar un corrimiento de fase, que se denomina como phi. La fase, que es el ángulo de corrimiento, que es cuánto se ha corrido en función del tiempo, se puede calcular como omega t más phi. Y nosotros podemos calcular el corrimiento como el valor de phi dividido omega. En matemática, para seguir contrastando lo que veo en el video, en matemática phi se calcula como 2pi dividido k, si no estoy mal. Y ese k lo que da está exactamente en la posición donde está omega para nosotros. La función trigonométrica matemática es a por el seno de k por t, de k por x, más phi. Y para nosotros es omega t más phi. Nosotros lo relacionamos respecto a la posición en el tiempo, y en matemática lo van a relacionar respecto a la posición respecto al giro. Y son similares porque al final pues es la matemática en la física. Entonces tenemos dos casos, y estos dos cuadritos hay que prestarle atención, y es que cuando es positivo y cuando es negativo phi. A esos dos hay que prestarle atención, porque eso les va a dar la pauta para hacer el análisis de lo que vayan a ver. Si phi es menor que 0, ¿en qué caso es? Entonces vean que es cuando se mide después del tiempo. Después del tiempo. Y va a ser positivo cuando se mide antes del tiempo. ¿Se recuerdan que ustedes ya vieron corrimientos? ¿Qué tanto sí profundizaron en matemática cuando vieron toda la parte de construir una gráfica así a mano? De traslaciones, licenciado. Ajá, traslaciones hacia adelante. Eso estamos viendo todavía. Vale. Entonces, ¿saben por qué los valores siempre son contrarios? Miren, pues, esto es así. Vamos a dar otra pausa. Yo sé que para algunos a veces, ¿por qué no avanza en lugar de estar ahí? Pero no, es bueno, la verdad. Hay cosas que vale la pena discutirlas, y es bueno que no se queden con dudas. Y si a mí me gusta algo, me gusta es que participo. Entonces yo prefiero que me pregunten 1000 cosas a que se queden callados y solo yo recite nada más. Pues miren, pues. El ángulo phi se conoce como la constante de fase, y ese es su símbolo. Bueno, entonces veamos. Si yo dibujo, por ejemplo, lo voy a hacer como entonces miren, pues, lo voy a hacer aquí y después lo voy a... Si yo dibujo una función parabólica, que es la más sencilla, el punto está, la clave está para saber si la gráfica está trasladada hacia la izquierda a la derecha, y el signo va a recaer en función de dónde está el cero. El cero es la clave. Veamos, si yo dibujo una segunda gráfica
en este punto y dibujo una gráfica en este punto, entonces el 0 se ha movido. El 0 está movido aquí hasta este punto, que es un punto hacia la izquierda. Y aquí el 0 está aquí, se ha movido un punto hacia la derecha. Es decir, que mis ejes ahora, si yo quisiera ver cuál es mi eje Y movido, digámoslo así, mi eje Y movido va a estar más o menos va a estar aquí, para un caso. Y mi eje Y movido va a estar más o menos aquí. Para el segundo caso. Ahora, la pregunta para saber si va a quedar negativo o positivo es que esta es una función x cuadrado. Esta función es una función de la forma x con una constante a al cuadrado. Y esta también es igual, x con una constante a al cuadrado. Bueno, ahora bien, si yo observo, para que un número, digamos que este es el valor de negativo a y este es el valor de positivo a. Ahora, para que x, porque aquí x, en este punto, x vale 0. Entonces lo que yo tengo que buscar es qué valor de x, pues voy a cambiarle a ese valor a. Así, ¿qué valor de x me va a hacer que, cómo debiera de ser el valor de x para que al reemplazarlo acá me dé como resultado una suma igual a 0? Si a está o sea, si yo quiero, no, aquí no puede ir a porque si no me voy a decir aquí, voy a borrar este a, este. Digamos que fuera un valor de b. Este es b. Entonces, si yo reemplazo este valor de aquí, yo necesito que estos dos números, al operarse, me den 0. Y que estos dos números, al operarse, me den 0. A y b van a ser iguales, para que tenga sentido. En ambos casos, A y B son iguales. Entonces observemos que si B es negativo, porque está hacia la izquierda ese valor, entonces A tiene que ser positivo para que la suma me dé 0. Y si B es positivo, para que estos dos me den 0, A tiene que ser negativo. Eso quiere decir que esta va detrás y esta va adelante. Esta se tomó después el tiempo y esta se tomó antes del tiempo. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? Bueno, ahora pasemos a lo que estamos haciendo nosotros. Pues miren, nos habían establecido, si se mide después que la partícula se puso en movimiento, delta, después que la partícula se puso en movimiento. Si el tiempo se empezó a medir después que la partícula se puso en movimiento, entonces delta va a ser menor que 0. Después del movimiento. Quiere decir que, ¿a qué se refiere? Que empezó a moverse, digamos que esta fuera la gráfica original. Esta es la gráfica original.
Pero resulta que pasó el tiempo y se empezó a mover. Entonces, como pasó el tiempo y se empezó a mover, tendríamos nosotros lo siguiente. Solo quiero ver una cosa antes de que... Sí. Como pasó el tiempo, entonces quiere decir que nuestra gráfica empezó a moverse antes de empezar a tomar el tiempo. Ahora, cuando nosotros la tomamos ahora, en el caso de que nosotros la tomemos antes. O sea que ahora nuestra gráfica sería esta. La original, si ustedes el tiempo y nosotros lo tomamos en tiempo. Y nosotros lo tomamos el tiempo antes. Eso quiere decir que nuestra gráfica va después. Es decir, que va a ir aquí. Eso es lo que quiere decir esos corrimientos. Acá nuestra gráfica va antes, es decir, va atrasada. Y aquí nuestra gráfica va a ir adelantada. Que son la gráfica negra y la gráfica roja. Y esta distancia que hay de aquí para acá es lo que vamos a llamar phi. Y esta distancia que hay de aquí para acá es lo que vamos a llamar phi. Y eso es lo que nos interesaba del corrimiento. Por eso es que los signos van cambiaditos. Entonces, cuando la gráfica va adelante, entonces nosotros vamos a tener que la relación de x menos a va a ser negativo. Por lo tanto, nuestro phi, para que al sustituirlo acá, vean cuánto tendría que valer el valor, cuánto tendría que tener b. B debiera de ser positivo para que el valor nos quede 0. Para que aquí este valor nos quede negativo, a no puede ser negativo, porque si no quedaría un positivo. Entonces, por eso es que nuestro phi aquí vale mayor que 0 y aquí nuestro phi vale menor que 0, para que se mantenga esta relación. Y bueno, eso era lo que me interesaba, que habláramos de los corrimientos. Ustedes los van a ver en su, cuando miren matemática 3 de lo de seno y coseno, ahí van recordando estas cosas que les va a servir. Bueno, ahora veamos, pues, qué cara, esta ya, de aquí para adelante, ya son ejemplos. Hemos terminado la parte de explicar. Ahora vamos con ejemplos. Nos preguntan, ¿cuáles características se cumplen en una partícula en movimiento armónico simple? Entonces hagámoslo al revés. Primero digamos cuáles no se cumplen. La posición se puede representar gráficamente como AT más B, como una línea recta. ¿Verdadero o falso? Esto es... Pues yo creo que es falso, licenciado, porque como es circular. Exacto. Es trigonométrica, falso. La frecuencia. Una frecuencia directamente proporcional a su periodo. La frecuencia es directamente proporcional a su periodo. Y yo digo que es falso porque el periodo es el inverso de la frecuencia. Muy bien.
falso. Una fuerza restauradora que sigue la ley de Hooke. Esta es Esa sí es verdadera, porque estaba abajo, ¿verdad? La que daba. Exacto. Y la última es que la amplitud es variable. Esta es falso. Porque la amplitud es constante. A lo que se refiere con una amplitud variable, no es que el valor de la posición cambie, sino el valor del punto máximo varía. Eso no es cierto. Entonces esa sería la respuesta que esperábamos que marcaran verdadero. Vale. Siguiente. Ahora ya nos vamos a problemas. Vamos a identificar. Este problema es problema base. Es un problema base para todo lo que vamos a resolver. Entonces, veamos que nos dan el valor. Nos dan aquí hay una cosa. Si tiene una masa con valores aquí. Si es una masa con valor de 5 kilogramos. Entonces conozco la masa, la cual se encuentra sobre una mesa horizontal y unida a un resorte helicoidal. El resorte helicoidal es el resorte que tiene la forma así hacia abajo. Ese es el resorte helicoidal, que responde a la ley de Hooke. Eso es importante. Cuya constante nos dan el valor de K, es de 400 Newton metro. El resorte es estirado manualmente 15 centímetros. Nos da la amplitud respecto a su longitud natural. Y es soltado para que oscile libremente. Una clave que hay que tomar en cuenta es que nos están indicando, y esto es esencial, que no va a tener fricción. Porque la fricción, estos problemas son ideales. Una fricción nos generaría una situación compleja de analizar. Bueno, entonces anotemos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos como datos, tenemos la masa, que es igual a 5 kilogramos. Tenemos como dato la constante del resorte, que es de 400 newton sobre metro. Y tenemos el estiramiento, que es la amplitud, que va a ser igual a 15 centímetros, que eso hay que pasarlo a metros. Vamos a hacer la conversión. Estas conversiones se pueden hacer mentalmente, pero el objetivo es que ustedes siempre le anoten a sus estudiantes todo lo que ustedes hacen en el pizarrón, que sería 0.15 metros. Ya tenemos nuestros datos. Entonces ya están los datos. Ahora veamos qué nos piden. Inciso A. Está marcado como inciso A porque vienen todos los incisos para que les quedara como el espacio para resolverlo claramente. Inciso A, nos piden determinar la aceleración. Vean que no tenemos tiempo. Como no tenemos tiempo, entonces nosotros tenemos que buscar nuestra ecuación que nos dé la aceleración sin tener que depender del tiempo. Y esa aceleración nosotros ya la habíamos calculado y encontrado relacionando algunas leyes de Newton, y habíamos encontrado que la aceleración, esta aceleración se puede calcular como K por X dividido la masa. Y esa es la ecuación que vamos a usar para la aceleración. Que si usamos la amplitud, sabemos que la aceleración es máxima, que es el caso de lo que vamos a encontrar.
Entonces tendríamos que la aceleración va a ser igual a nuestra constante, que es 400 newton sobre metro multiplicado por la constante, el valor del estiramiento, que es 0.15 metros, sobre la masa, que es 5 kilogramos. Y esto nos va a dar entonces como 10 y algo. 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está ahí está la respuesta. Estos ahorita son bastante simples, pero son la base para entender todo. La respuesta es que la aceleración es de 12 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Disculpe, licenciado, ¿esta ecuación no nos la habían dado antes o bien? Sí, estaba en la sesión 1. Creo que es la de fuerza es igual a masa por aceleración, pero en esta sería la fuerza de resorte, creo yo. Esta la tenemos que tener, la tienen anotada en la sesión 1. Es la fuerza es igual a la menos la constante por X. No, eso es fuerza. De ahí la tuvimos que haber deducido. Licenciado, y esa era mi pregunta. ¿No era negativa la K por la parte del resorte? Como nos está pidiendo únicamente, nos están pidiendo solo la magnitud. Ahora, si ya nos piden el sentido, digamos que nos hubiesen preguntado, no solo determine la aceleración, determine la aceleración de la partícula justo antes, justo cuando es soltada, y su dirección. Entonces ahora sí le podemos agregar. Como el estiramiento es positivo, entonces la aceleración va en la dirección de la fuerza. La fuerza de restitución yo la estoy estirando hacia el lado derecho, la fuerza de restitución va al lado izquierdo. Entonces la aceleración es en dirección sería en dirección hacia la izquierda, es decir, negativa. Si ya lo quiere dar con todo y sentido, si ya me lo piden con su dirección. Si no me lo piden, la aceleración es 12 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos seguir. ¿Sí? Bueno, sigamos. Los datos son los mismos. Aquí todos los incisos que voy a hacer son los mismos. Vemos que es un problema con muchos incisos. Ahora me piden calcular la aceleración para distintos valores. Entonces mis datos son, otra vez conozco la masa, pero ahora ya no son valores, ya no es A lo que conozco, sino X. Son valores de X. Y tengo, ya los voy a poner ahora,
No voy a anotar todas las conversiones, ahora ya lo voy a escribir de una vez en metros. Tengo 0.05 metros, tengo para 0, tengo para negativo 0.05 metros y para 0.15 metros. Y me piden otra vez aceleración. Es decir, que nuestra ecuación es la misma. Haciendo la sustitución, para cada caso, vamos a tener lo siguiente. Entonces hacemos nuestra sustitución. Entonces veamos. Pues. Aquí es donde, bueno, sí. Tendríamos que el segundo es 0,5. 400 por 0.05 dividido 5 y nos da 4. El siguiente nos va a dar para 0, nos va a quedar 0 como ya lo hayamos trabajado. El siguiente, para el negativo 0.05, nos va a quedar también 4, pero negativo. Y el siguiente nos va a quedar para 0.15, nos va a quedar 12 también, pero negativo. Y ahí lo tenemos. Licenciado, aquí solo sería la magnitud nuevamente, ¿verdad? Sí. Sí, solo la magnitud. Porque solo nos interesa por el momento las magnitudes. Realmente podríamos haberlas dejado sin signo, porque lo que nos interesa realmente es la magnitud. Si es la magnitud, realmente aquí los signos no deberán de ir, porque nos interesan magnitudes. Bueno. Muy bien, sigamos pues. Seguimos con el inciso C. En el inciso C nos pide, ahora determine la fuerza del resorte. Ahora ya tenemos los mismos datos. Ahora vamos a calcular la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, su ecuación, la ecuación de la fuerza del resorte, solo la magnitud. No se logra ver, licenciado, disculpe. Todavía seguimos en el inciso B. Perdón, se me ha cambiado. Yo no había cambiado. Los mismos datos y ahora nos piden la fuerza del resorte. F es igual al negativo de K por X. Recordando que si nos piden solo la magnitud, nos interesa únicamente el valor. Entonces acá hacemos nuestra sustitución y tendríamos que el valor de F sería igual a los 400 newton sobre metro multiplicado por
El valor de X, que para este caso era solo como lo pide al momento de ser soltado, sería 0.15. Y eso sería igual a 60. Y listo. Para estos que habíamos, los anteriores, hay que recordar únicamente que para que nos quede la idea, solo vamos a hacer lo siguiente. Miren, pues vamos a escribirlo como que fuera, bueno, vamos a dejarlo con los signos. Solo nos recordamos después de dar el sentido. Vamos a anotarle mejor los sentidos. Este iría hacia la izquierda. Este iría hacia la... Este no tiene... Bueno, seguiría yendo. Este 0, o sea que no tiene importancia dónde va. Se recuerdan que iría hacia la derecha. Siempre con magnitud 4. Porque es el contrario del valor. Y esta iría hacia la derecha. Para darle de una vez el sentido. Para que no perdamos ahí después hacia dónde tenemos que dibujar. Muy bien, estábamos en ya nos quedan 60 newton. Estos 60 newton irían hacia la izquierda. Vamos con el inciso D. Ahora nos piden calcular las fuerzas en los puntos anteriores. Es decir que ahora quieren la fuerza en estos puntos. Y la ecuación de la fuerza es la misma. Entonces vamos calculando. F sería igual a los 400 newton sobre metro por 0.05. Y esto nos quedaría como 8, creo. 20, sí, 8 no. 20 newton. Esta va hacia la izquierda. El siguiente dato sería con 0. Nos queda 0. El siguiente dato es 0.05 negativo. Y este nos quedaría otra vez 20 newton, pero hacia la derecha. Aquí nos quedaría negativo. Y este nos quedaría con... pero aquí se me comió el signo menos. Porque este sí es negativo. Y va hacia la izquierda. Este es negativo. Bueno, va a ser con este sería con el negativo. Y este es positivo. Y este es
negativo y 0.15 y es positivo 60. Eso a la derecha. Muy bien. Bueno, ya tenemos el inciso D. Vamos con el inciso E. Nos piden en el inciso E trazar la gráfica de fuerza contra posición y la gráfica contra aceleración. Necesitamos hacer dos gráficas. Pues aquí no hay ecuación y no hay resolución. Lo único que tenemos es los datos anteriores. Pues vamos a hacer una tablita como datos. Vamos a hacer una tablita. Entonces, aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener A. Aceleración. Teníamos 0.15, teníamos 0.05, 0, negativo 0.015, 0.5 que diga, y teníamos negativo 0.15. Entonces, aquí nos quedó la aceleración, nos quedaron de la siguiente manera. La primera aceleración nos quedó 12. La siguiente aceleración nos quedó 4. Luego nos quedó 0. Luego nos quedó negativo 4, vamos a decir, aunque después vamos a ver lo del centro. Y aquí nos quedó negativo 12. Estas van hacia la izquierda. Esta va hacia la izquierda y estas van a la derecha. Estas van a la derecha. Si asigno ya los signos de acuerdo a la izquierda y derecha, los signos van a quedar al revés, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a poner aquí la otra tablita. Aquí lo vamos a poner, así queda un espacio. Aquí nos había quedado negativo 60, aquí nos había quedado negativo 20, aquí nos había quedado 60, aquí nos había quedado negativo 20. Tengo que ver si la aceleración no me comía el signo. Bueno, es que realmente es con valor absoluto por lo general. Pero, sigamos pues. Ahora, grafiquemos. Veamos pues.
Tenemos, cuando vale 0, vale 0, tanto la aceleración como la fuerza. La aceleración, cuando x vale, aquí tendríamos 5, tendríamos 5, tendríamos 10, aquí tendríamos 15, tendríamos 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, y tendríamos 1, 2, 3, 4 cada uno, 1, 2, 3, 4 cada uno, 20, 40, 60, 20, 40, 60, y entonces nos quedaría así. En 0.5 quedó 12. Si es a la izquierda, quiere decir que ese 12 nos va a quedar negativo. Es decir, que quedaría aquí. Luego nos va a quedar en aquí 0. Luego nos va a quedar aquí. Y luego nos va a quedar aquí. Y la gráfica nos va a quedar una línea en esta forma. Y esa es la primera gráfica. La segunda gráfica nos va a quedar muy similar, porque al final no pueden quedar distintas. Entonces nos va a quedar aquí, nos va a quedar en 60 negativo, nos va a quedar en 20, nos va a quedar en 20 positivo, y nos va a quedar en 60 negativo. Y la gráfica nos va a quedar aquí. Y listo. Muy bien, les voy a compartir hasta donde nos quedamos, quizá, si no se los comparto la otra semana, para que puedan ya ir haciendo sus anotaciones. Y les tengo que compartir también el formulario que les dije que se los iba a compartir. No se los he compartido, lo voy a subir. Solo voy a subir hoy, ahorita terminando la clase. Ha sido un gusto, se cuidan, nos platicamos. Perdón, licenciado, ¿la asistencia? Está en Classroom, está siempre. Es el mismo enlace siempre. Ok, está bien, gracias. Feliz tarde. Feliz descanso, nos platicamos. Feliz tarde, licenciado, gracias. Bueno. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Hoy no deje ejercicio. Licenciado, nos vemos. ¿Cómo dice? Hoy no dejé ejercicio. No, bueno, la otra semana ya dejo un ejercicio para hacer. Pero no kilométrico, sí. No, hombre, el anterior estaba kilométrico. No, ese estaba chiquito. Ese sí. No, vamos a tratar que sean ejercicios así como muy puntuales. Muy bien. Gracias, licenciado. Nos vemos. Adiós.